Papá, ¿de verdad te vas? La voz de Mateo, de 13 años, temblaba. Estaba de pie en la puerta del dormitorio de sus padres, observando cómo su padre empacaba metódicamente sus cosas en una enorme maleta negra. La misma maleta con la que toda la familia había ido a la playa el verano pasado. Antonio se quedó inmóvil sosteniendo un suéter azul, el regalo de Navidad de sus hijos. Sus dedos apretaron involuntariamente la suave tela. Mateo, escucha. Se detuvo, incapaz de mirar a su hijo a los ojos. A veces los adultos tomamos decisiones difíciles, lo entenderás cuando sea mayor. Se burló Mateo con amargura. ¿En serio, papá? ¿Eso es todo lo que puedes decir? Se oyeron pasos suaves en el pasillo. En el marco de la puerta apareció Carmen con los ojos llorosos, abrazando a los pequeños. Lucía, de 8 años, en su pijama rosa con unicornios, y Miguel, de 6, apretando con fuerza su desgastado oso de peluche. ¿Papi se va de viaje de trabajo?, susurró Lucía, jugando con la punta de su trenza. El silencio que cayó en la habitación vibraba como una cuerda tensa. No, cariño, respondió Carmen suavemente. Papá nos deja, para siempre. ¿Cómo que para siempre? Miguel abrazó más fuerte su oso. ¿Y quién me va a leer el cuento de los dragones? Me lo prometiste. Antonio se volvió bruscamente hacia la ventana. Sus hombros se tensaron visiblemente. Niños, id a vuestras habitaciones. Carmen intentaba hablar con calma, pero su voz temblaba traicioneramente. Necesito hablar con papá, a solas. No, gritó de repente Mateo. Tengo derecho a saber. Es por esa mujer de tu trabajo, ¿verdad? La que vino a la cena de empresa. Antonio se giró bruscamente. ¿Cómo sabes? No soy ciego, papá. Los ojos de Mateo brillaban con lágrimas. Vi cómo la mirabas, cómo escondías el móvil cuando ella te escribía. ¿Crees que soy un crío? Mateo. Carmen puso su mano en su hombro. Por favor, llévate a los pequeños. Algo en su voz le hizo obedecer. Tomó a su hermano y hermana de las manos, pero en la puerta se volvió. ¿Sabes qué, papá? Eres un traidor. Y te odio. La puerta se cerró de golpe. Desde el cuarto de los niños se oían los sollozos ahogados de Lucía y la voz suave de Mateo. Tranquila, pequeña, tranquila. Carmen se acercó lentamente a la ventana. Tras el cristal caía una fina lluvia, difuminando las luces de la ciudad vespertina. ¿Recuerdas cómo nos conocimos?, preguntó de repente. Llovía igual que hoy. Me prestaste tu paraguas y me acompañaste a casa. Antonio guardaba silencio, continuando mecánicamente con el equipaje. 15 años. Carmen pasó la mano por el frío cristal. ¿Sabes qué es lo peor? Que lo presentía. Veía cómo te alejabas. Solo que no quería creerlo. Carmen. No, déjame terminar. Se volvió bruscamente hacia él. Tu Isabel. Es demasiado joven. ¿En qué estabas pensando? Me he enamorado, gritó Antonio. ¿Lo entiendes? Con ella me siento vivo, joven. ¿Y aquí? Aquí todo se ha convertido en rutina. Trabajo, casa, niños. Me ahogo, Carmen. Ella lo miraba como si fuera un extraño. ¿Y yo? ¿Crees que yo no quiero algo nuevo? Yo también tenía sueños. Quería dedicarme al diseño, viajar. Pero elegí la familia. Nos elegí a nosotros. ¿Y tú? Tú simplemente huyes. Algo se cayó con estruendo en el cuarto de los niños. Se oyó el llanto asustado de Miguel. Eso es todo lo que te espera con tu Isabel, se burló amargamente Carmen. Nada de trabajo, casa, niños. Solo libertad. Disfrútala. Salió, cerrando la puerta suavemente. Antonio se quedó solo en la habitación, donde cada objeto le recordaba 15 años de vida en común. Las fotos en las paredes, los dibujos infantiles pinchados en el tablón de corcho, las horquillas de colores de Lucía sobre el tocador.
Las semanas siguientes se fundieron para Carmen en un interminable día gris. Se movía como un robot. Despertar, desayuno, escuela, trabajo, cena, dormir. Solo a veces, en la profundidad de la noche, se permitía llorar en la almohada. Mateo había cambiado. Desapareció el adolescente despreocupado que amaba los videojuegos y el fútbol en el patio. Ahora se levantaba antes que todos, preparaba el desayuno para los pequeños, revisaba sus deberes. «Mamá, come», decía, poniendo ante ella un plato con tortilla. «¿No has comido nada desde ayer?» Un día lo encontró llorando en el baño. «Cariño». Carmen abrazó a su hijo. «Perdona. Perdona por haberte cargado con tanto peso». «Está bien, mamá», se secó rápidamente los ojos. «Es solo que echo de menos a papá. Y lo odio al mismo tiempo. ¿Cómo es posible?» «Así son las cosas, mi amor». Carmen acariciaba la cabeza de su hijo. «Los sentimientos son complejos, contradictorios. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando al techo, pensando en cómo su niño de 13 años se había convertido en el pilar de toda la familia. Por la mañana, por primera vez en mucho tiempo, se miró detenidamente en el espejo. Rostro demacrado, ojos apagados, canas en el pelo. ¿Cuándo se había rendido así? «Mamá, quizás deberíamos ir a un psicólogo», sugirió Mateo durante el desayuno. «¿Todos juntos?» Carmen se quedó inmóvil con la taza de café en las manos. En su cabeza algo hizo clic. «¿Sabes qué? Tienes razón. Tienes toda la razón». Ese mismo día concertó una cita para terapia familiar. Después de la tercera sesión con el psicólogo, Carmen se inscribió en un curso de diseño web. Por primera vez en 15 años se atrevía a hacer algo para sí misma. Lucía, viendo a su madre, también empezó a cambiar. Un día trajo a casa un enorme bloc de dibujo. «Mamá, mira, nos he dibujado a nosotros». En el dibujo estaba su familia: Carmen, Mateo, Lucía y Miguel. Se cogían de las manos y sonreían. Su padre no estaba en el dibujo. «¿Y a papá? ¿No quieres dibujarlo?», preguntó Carmen con cautela. Lucía negó con la cabeza. «No, él eligió otra familia. Entonces nosotros también podemos elegir ser felices sin él». Miguel era quien peor llevaba la ausencia de su padre. A menudo se despertaba por la noche gritando, llamando a papá. En esos momentos, Mateo siempre iba con él, lo abrazaba, le contaba historias. «¿Sabes?», le dijo un día el psicólogo a Carmen, «tu hijo mayor tiene una madurez emocional increíble para su edad». «Demasiado maduro», suspiró ella. «A veces temo haberle robado su infancia». «No», negó con la cabeza el psicólogo. «Le has dado la oportunidad de crecer fuerte. Pero es importante recordar, él también necesita apoyo. Especialmente ahora». Antonio intentaba mantener contacto con los niños. Llamaba los fines de semana, enviaba dinero y regalos. Pero cada conversación se convertía en una tortura. «¿Qué tal en el instituto?», le preguntaba a Mateo. «Bien», respondía secamente el hijo. «¿Algo nuevo?». «Nada». Un día apareció sin avisar. Estaba en la puerta con 3 grandes bolsas de regalos. ¿Puedo pasar?». Mateo, que había abierto la puerta, lo miraba fríamente. «¿Para qué? ¿Crees que con regalos se puede arreglar todo?». «Hijo, yo». «No me llames así», estalló Mateo. «¿Qué tipo de padre eres? Un padre no abandona a su familia por... Se ahogaba entre lágrimas y rabia. En ese momento, Lucía salió corriendo de su habitación. «Papá». Se quedó paralizada al verlo. ¿Has vuelto para quedarte?» Antonio bajó la mirada. «No, princesa. Solo he venido a visitaros». «Entonces vete», dijo Mateo firmemente. «No necesitamos limosnas. Y tú, tampoco nos haces falta». Esa noche Carmen encontró a Mateo en su habitación.
Estaba sentado en el alféizar, mirando la oscuridad. ¿Hice bien?, preguntó en voz baja. ¿Al echarlo? Ella se sentó a su lado. Sabes, a veces no hay decisiones correctas. Solo hay nuestras decisiones, y aprendemos a vivir con sus consecuencias. Mientras tanto, la vida seguía adelante. Carmen dedicaba cada vez más tiempo al diseño web. Sus primeros encargos eran pequeños y mal pagados, pero sentía que este era su camino. Un día se encontró con un proyecto complicado, una web para una empresa de tecnología. Estuvo luchando con él varios días hasta que decidió pedir ayuda en un foro profesional. Así fue como Javier entró en sus vidas. Javier era completamente diferente a Antonio. Un programador tranquilo, algo tímido, con ojos amables y una sonrisa suave. Ayudó a Carmen con el proyecto, luego empezaron a llamarse por trabajo, y después... «Mamá, ¿por qué te sonrojas cuando hablas por teléfono?», preguntó Lucía un día con picardía. Carmen se ruborizó. «No me sonrojo». «Sí que te sonrojas», se rió su hija. «Y sonríes de una manera especial». Mateo observaba atentamente estos cambios. Una noche se acercó a su madre. «Mamá, este Javier, ¿te gusta?». «Mateo, no pienses mal», se apresuró a añadir. «Es solo que sonríes más a menudo, y eso es bueno». Javier vino a cenar por primera vez después de 3 meses de conocerse. Trajo un pastel que había horneado él mismo y un kit de robótica para Miguel. «Me han dicho que te gusta construir robots, ¿no?», le preguntó al niño. Miguel miró la caja con desconfianza. «¿Tú sabes montarlos?». «Bueno», sonrió Javier. «Yo soy más de programación. Pero puedo intentar ayudarte si quieres». Pasaron toda la noche con el kit de robótica. Carmen, observándolos desde la cocina, sentía algo cálido expandiéndose en su pecho. Lucía también empezó a abrirse poco a poco, especialmente después de que Javier se mostrara genuinamente impresionado con sus dibujos. «Tienes un verdadero talento, ¿sabes? Mi hermana da clases en una escuela de arte. Quizás podríamos ir a una clase de prueba». Solo Mateo mantenía las distancias. Saludaba educadamente, respondía a las preguntas, pero no dejaba que se acercara demasiado. «Dale tiempo», le dijo Carmen a Javier un día. «Él se quemó demasiado». «Lo entiendo», asintió él. «Y no tengo prisa». El cambio llegó de forma inesperada. El día de la graduación de Lucía del jardín de infancia, Mateo enfermó. Fiebre de 40 grados, una tos terrible. «Mamá, ide sin mí», susurró. «Lucía ha estado preparándose tanto. No puedo dejarte así». «Yo me quedaré con él», ofreció de repente Javier. «Si Mateo no tiene inconveniente». Mateo asintió débilmente. Simplemente no tenía fuerzas para discutir. Todo el día, Javier no se apartó de su cama. Cambiaba las compresas, le daba té con miel, le contaba historias divertidas de su juventud. Y por la noche, cuando por fin bajó la fiebre, Mateo preguntó de repente: «Javier, ¿tú de verdad quieres a mamá?». «Sí», respondió él simplemente. «Y a todos vosotros también». «¿Y si conoces a alguien más joven? ¿Harás como él?». Javier guardó silencio un momento, eligiendo las palabras. «Sabes, Mateo, el amor verdadero no son solo sentimientos. Es también una elección, elegir cada día a esa persona, a esa familia. Y yo os elijo a vosotros. Cada día». Después de ese incidente, Mateo empezó a abrirse poco a poco. Comenzó a consultar con Javier sobre la elección de universidad. Le permitió ayudarle con la preparación de los exámenes. Y entonces sucedió lo que nadie esperaba. Antonio tuvo un accidente. «Nada grave», dijo por teléfono a Carmen. «Solo que me gustaría mucho ver a los niños». Carmen convocó un consejo familiar. «Decidid vosotros. Apoyaré cualquier decisión que toméis». «¿Tú qué piensas?».
le preguntó Mateo a Javier. Creo que a veces hay que dar una segunda oportunidad a la gente. No por ellos, por uno mismo. En la habitación del hospital olía a medicamentos y esperanzas rotas. Antonio yacía pálido, con un brazo enyesado. Al ver a los niños intentó sonreír, pero la sonrisa salió culpable. ¿Habéis venido? Su voz tembló. Lucía agarraba con fuerza la mano de Mateo. Miguel se escondía detrás de su hermano mayor. Sí, respondió Mateo simplemente. Hemos venido. Se hizo un silencio pesado. Yo quería deciros tantas cosas, empezó Antonio. Todos estos años. ¿Y qué? Preguntó Mateo. Que fui un idiota, que cambié un verdadero tesoro por espejismos, que me arrepiento cada día. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Le interrumpió Mateo. Que lo hemos superado. Sin ti. Lo sé, dijo Antonio en voz baja. Os he seguido en las redes sociales. Habéis sido muy valientes. ¿Y mamá? Continuó Mateo. Mamá ahora es una diseñadora web reconocida. Tiene su propio estudio. Y es feliz. Con Javier. Me alegro por ella. Y sonó sincero. De repente, Lucía soltó la mano de su hermano y se acercó a la cama. Papá, ¿te acuerdas cuando me enseñabas a dibujar mariposas? Me acuerdo, princesa. Los ojos de Antonio se llenaron de lágrimas. Me acuerdo cada día. Te he traído uno de mis nuevos dibujos. ¿Quieres verlo? Miguel, animándose, también se acercó. Y yo he construido un robot. Solo. Bueno, Javier me ayudó un poco. Mateo observaba la escena, sintiendo cómo algo se aflojaba en su pecho. No era perdón. Todavía no. Pero quizás... ¿comprensión? Después de esa visita algo cambió. No de inmediato, no bruscamente, pero... Miguel empezó a llamar a veces a su padre para contarle sobre sus robots. Lucía le enviaba fotos de sus nuevos trabajos. Mateo seguía manteniendo las distancias, pero ya sin la amargura anterior. Y entonces Carmen anunció la noticia. Javier me ha pedido matrimonio. Se hizo el silencio. Los niños se miraron entre sí. ¿Y qué le has respondido? Preguntó Mateo con cautela. Le dije que primero tenía que hablar con vosotros. Carmen jugaba nerviosamente con el borde de su blusa. Esto nos afecta a todos. Lucía fue la primera en abrazar a su madre. Mamá, ¿cómo puedes dudarlo? Javier es nuestro. Sí, se unió Miguel. Me prometió enseñarme a programar robots. Todos miraron a Mateo. Él estaba de pie, contemplando pensativo la ventana. ¿Sabéis? Dijo finalmente. Cuando papá se fue, me juré que nunca permitiría que nadie ocupara su lugar. Pero Javier, él no intenta ocupar el lugar de nadie. Él ha creado su propio lugar. En nuestros corazones. Carmen rompió a llorar. Mateo la abrazó. Dile que sí, mamá. Te mereces ser feliz. La boda fue sencilla, solo los más cercanos. Lucía diseñó las invitaciones. Miguel programó un pequeño robot camarero para llevar los anillos. Mateo fue el testigo. Y en algún lugar de la ciudad, en un apartamento vacío, Antonio hojeaba un viejo álbum familiar. Las fotos guardaban ecos de aquella vida que él mismo había destruido con sus propias manos. Pero en las últimas páginas ya había nuevas imágenes. De las exposiciones de Lucía, de las competiciones de Miguel, de los eventos universitarios de Mateo. La vida de su antigua familia continuaba. Sin él, pero quizás así era como debía ser. Porque a veces la lección más importante de la vida es aprender a soltar. Y alegrarse por la felicidad de aquellos a quienes amas, aunque ya no seas parte de esa felicidad.